Y el departamento de Cundinamarca, aquí en las goteras de Bogotá, parte de Bogotá. Bogotá es distrito capital y antes era capital de Cundinamarca. Pero entonces ahora Cundinamarca está siendo atacada durísimamente por los que llaman manifestantes, por los promotores del paro, y hay ciudades de Cundinamarca que uno no sabe cómo sobreviven, como por ejemplo Zipaquirá. Doctor Rubén Darío Molano, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Cundinamarca, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a todo el equipo de trabajo y por supuesto a toda su distinguidísima audiencia. Doctor Molano, se ensañaron con Cundinamarca y parece que están bloqueadas muchas de las ciudades más importantes del departamento. Y entonces, ¿cuál es el horizonte? ¿Cuál es la situación en este momento y qué es lo que puede pasar en Cundinamarca? Pues hombre, doctor Fernando, es muy preocupante como usted lo señala. 16 puntos de bloqueo en el departamento, todos estratégicamente calculados. Son puntos por donde entra el suministro de alimentos y de las cosas más importantes para toda la región, pero principalmente para Bogotá. Suministro de alimentos, suministro de combustible, suministro de materias primas para los hospitales, como el oxígeno tan fundamental en un tema como el que necesitamos hoy por el COVID. Y pareciera que el plan, doctor Fernando, es sitiar a la ciudad, sitiar a la región, generar una situación de caos al interior de toda la región, que no sé qué aspiran, a dónde quieren llegar, a dónde quieren conducir en una situación de caos. Usted y yo conocemos que detrás de esto no solamente hay un poco de personas involucradas del común, delincuentes profesionales, extranjeros, sino que yo siento que también aquí hay un plan premeditado para lograr un propósito de esa naturaleza, buscando quizás llevar el país a un abismo y a una situación de caos que les dé paso a alguna aventura de las que tenemos aquí en América Latina, que tanto dolor y tanta hambre le ha costado a nuestros vecinos. Doctor Molano, en medio de esta situación crítica uno ve cuadros tan dramáticos como el de los lecheros tirando su producto a los caños, a los ríos. Se habla de 4 millones de litros de leche que se están perdiendo por día y parte de eso en Cundinamarca, Boyacá, Cundinamarca, de manera muy significativa. Y entonces lo que uno se pregunta, doctor Molano, es que estos promotores de un paro que supuestamente es para apoyar al pueblo no están encareciendo de manera dramática e irreversible, porque uno sube los precios en un momento, vaya bájelos después, el valor de la comida y de los elementos básicos de la supervivencia del pueblo colombiano. Hombre, doctor Fernando, así es. Yo no creo de ninguna manera que estos caballeros hagan algo en beneficio del pueblo. Yo lo que creo es que todas esas invocaciones, además abusivas, porque el pueblo no les ha entregado ningún mandato, no conozco ningún mandato, ningún plebiscito, ningún referendo donde los ciudadanos les hayan entregado a estos caballeros el mandato de organizar una protesta como esta, supuestamente para defender los intereses del pueblo. Eso no existe, eso es algo que ellos abusivamente dicen en sus arengas y en sus consignas. Pero evidentemente, además de eso, la teoría de beneficiar al pueblo pues no puede ser más falsa y no puede ser más contradictoria. Hoy hay un incremento sustancial de todos los precios de los alimentos básicos, la papa, la yuca, el café, todos están sobrecosteados, muchísimo más incluso que teóricamente lo que los llevó al paro, que era la reforma que supuestamente le iba a poner el 19% del IVA a los productos de la canasta familiar. Hoy hay precios por el 50% más. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es, ¿estos caballeros que dicen proteger los intereses de los ciudadanos están actuando correctamente? Por supuesto que no, por supuesto que le están haciendo daño al pueblo, que están perjudicando al pueblo. Además, doctor Fernando, detrás del problema de la leche, detrás del problema de los avicultores, hay más de 1.600.000 colombianos que derivan su sustento de todas las actividades agropecuarias de este país
del empleo que generan los lecheros, que generan los avicultores, que generan los que están dedicados a la actividad de porcinos, los que están dedicados a las frutas y hortalizas, a la producción de papa. Todas esas personas están perdiendo su empleo porque al no poder pasar los camiones a los centros de abastos, pues están paralizando las actividades, y si las actividades se paralizan, pues no hay empleo. Entonces nos están perjudicando, no solamente subiendo los precios, sino afectando el empleo de los campesinos y de los más pobres de Colombia. Doctor Molano, uno se pregunta cuánto tiempo puede durar una ciudad del tamaño de Zipaquirá sin que los habitantes puedan entrar o salir del perímetro urbano. ¿Cuánto dura esa ciudad? ¿Cuándo le llega una pandemia de hambre que ponga a la gente en un estado de desesperación y lista para cualquier cosa, con tal de poder salir de las barras que le han puesto artificialmente para meterlos entre una cárcel, para secuestrarlos a todos? Lo de Zipaquirá no es un problema de dimensiones colosales, doctor Molano, o exagera la gente que está relatando la situación de Zipaquirá. No, señor, es un problema supremamente grave, y ya hemos tenido por esa zona casos terribles de lamentar. Todos sabemos lo que pasó en días pasados con la ambulancia, donde la madre perdió a su niño por cuenta de estos vándalos que impidieron el paso de la ambulancia y que no permitieron ejercer el más elemental de los derechos, que es el derecho a la vida, y sobre todo el derecho a la vida de los niños, que era un derecho prevalente, que está por encima de cualquier derecho de los que están establecidos en la Constitución, como el famoso derecho a la protesta pacífica. Aquí esa gente está violándole todos los derechos a los demás ciudadanos que no están participando en la marcha. Aquí nos hemos preguntado, y los ciudadanos tienen que preguntarse, y las autoridades tienen que preguntarse, si acaso el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la movilidad, el derecho a la libertad de empresa de los ciudadanos que no están en el paro existen, y si las autoridades tienen la obligación de protegerlos. Yo creo que está llegando el momento, ya estamos en el momento en que hay que hacer acciones contundentes, categóricas, para poder recuperar el Estado de Derecho que estos señores quieren llevar al traste, quieren acabar con él, acabando con las bases y con los principios más elementales de la democracia colombiana. Doctor Molano, no es una casualidad que los marchantes o marchistas o los camioneros o todos combinados hayan interceptado, obstaculizado las carreteras que conducen al río Magdalena y que permitirían después el ascenso por la cordillera y la búsqueda del puerto de Buenaventura. De manera que nos parece que es una acción coordinada y clara para buscar el aislamiento de Buenaventura y Bogotá. Buenaventura es el principal puerto de Colombia y Bogotá es el gran demandante de bienes y servicios. Y tenemos los bloqueos en la mesa y tenemos los bloqueos en la carretera Girardot. ¿Eso se ha superado o seguimos en la misma situación y vamos a tener un problema de los 1000 demonios con el abastecimiento del país y con las exportaciones colombianas? Con ambas cosas, porque cerrar el puerto de Buenaventura es catastrófico, como lo están diciendo ya los cafeteros, que no están pudiendo exportar el café. ¿Qué nos dice usted sobre esos bloqueos en la carretera Girardot, en la llamada autopista, si es que autopista puede ser a estas alturas, y en el sitio de la mesa, donde el bloqueo hasta ayer por lo menos era total? Pues, doctor Fernando, hasta ayer en el sitio de la mesa se logró un acuerdo con los camioneros y parece ser que a las 6 de la tarde desbloquearon la vía. Pero las demás vías siguen bloqueadas. En la variante de Fusagasugá seguimos con todos los camiones atravesados, impidiendo la circulación de productos, quizás sobre la vía más importante, como usted la señala, del corredor del abastecimiento para la región central, y el corredor más importante en términos de lo que significa la vocación exportadora de esta región. Por la región central, por Bogotá más Cundinamarca, se exporta y se mueve el comercio internacional de este país
en una proporción del 35, el 40% del total del comercio internacional sale por esta vía. Entonces no es espontáneo, no es ingenuo creer que estas personas están situadas allá por pura casualidad. Pero además, si usted mira el corredor de la vía Bogotá-Chiquinquirá, también está bloqueado. Si mira el corredor de la vía Ubaté-Chiquinquirá, también está bloqueado. Si mira usted la vía al Llano, está bloqueada. Si mira la carretera La Calera, está bloqueada. Si mira la salida por la vía a Girardot, está bloqueada. Está bloqueada la vía Bogotá-Villeta. Entonces, tenemos claramente, ahí hay una intención sistemática de sitiar la ciudad, de generar un caos en el suministro de los bienes básicos y una suspensión de los derechos básicos de los ciudadanos a su movilidad, a su alimentación. Y eso no es un tema, para mi gusto, ingenuo, espontáneo. Eso responde, como usted lo señala, a un plan perfectamente elaborado para generar el caos, y una vez se pueda generar el caos y vincular, desesperar a la población para que la población salga a las calles, una vez eso suceda, pues vamos a conocer cuáles son los verdaderos intereses políticos que hay detrás de esa organización. Representante Rubén Darío Molano, estamos hablando con él, representante a la Cámara por el Centro Democrático, departamento de Cundinamarca. Doctor Molano, en Cundinamarca y en todo el país, hacerse elegir para el Congreso de la República no es fácil. Es una tarea muy ardua. A veces toma años convencer a un electorado, montar una campaña, dirigirla. Y resulta que ahora hay un medio mucho más productivo y mucho más sencillo de discutir los grandes problemas nacionales con el presidente de la República, con el Congreso, y sustituir al Congreso, porque de hecho esto es una sustitución del Congreso, que es a través de la violencia. En el Congreso de Colombia son conscientes de que lo han suplantado los violentos y que ya los grandes temas nacionales no se discutirán en el Congreso de la República, sino en la mesa de diálogo con los que están acabando con el país. Pues hombre, doctor Fernando, nosotros nos asiste esa preocupación, pero yo tengo que decirle con sinceridad que en buena parte nosotros somos responsables de eso, nosotros los congresistas. ¿Cómo es posible, doctor Fernando, que el Congreso se haya negado a discutir el proyecto de reforma tributaria y de reforma que presentó el gobierno nacional? Podemos estar en absoluto desacuerdo con lo que presentó el gobierno nacional, pero usted sabe perfectamente, doctor Fernando, que es de la esencia de los congresos la discusión sobre los temas impositivos. Y el Congreso, sencilla y llanamente, por cuenta de la voz de unos jefes de la política, se negó a cumplir con la función más importante que tiene, que era la de discutir eso. Todos sabemos perfectamente que este tipo de reformas llegan al Congreso y después de un debate muy amplio, el texto que sale es un texto distinto. Yo me supongo que si el Congreso hubiera abocado esa discusión, hubiera hecho sus planteamientos, como los hicimos nosotros en el Centro Democrático, cuando dijimos no estamos de acuerdo con el texto de la reforma, creemos que hay que hacerle profundas modificaciones, pues de pronto el país no estaría tan incendiado como está hoy. Pero lamentablemente rehuimos a ese derecho. Y hoy, lo que usted señala está sucediendo. Hoy las discusiones están en las calles con unos grupos amorfos que se llaman los grupos de organización del paro, que ya no sabemos quiénes son, doctor Fernando, porque nosotros podemos visualizar un comité del paro, pero en esto hay muchos más sectores, en esto hay muchos más intereses que todavía no tenemos claros por qué están actuando de la manera en que están actuando. Entonces, esa reflexión la hicimos ayer. Vamos a sesionar la semana entrante con todos los actores que están involucrados en este tema. Vamos a tratar de escuchar a la sociedad, y ayer se aprobó una proposición, doctor Fernando, que también le dice al Congreso de la República que ya es hora que se siente a hacer un proceso de autorreflexión y produzca las leyes de regulación y de transformación de su funcionamiento, empezando por la de congelación o disminución de sus salarios, empezando a estudiar si es necesario mantener un Congreso
tan grande y tan voluminoso como el que tenemos hoy, o el que hay que reducirlo sustancialmente, empezando porque el Congreso apruebe con celeridad y con prioridad todas las leyes que buscan la lucha contra la corrupción. Esa reflexión se hizo ayer y ojalá no sea tarde, doctor Fernando, podamos volver a recuperar el protagonismo que la democracia le da a quienes se dicen ser los verdaderos y legítimos representantes del pueblo, como son los congresistas. Bueno, doctor Rubén Darío Molano, el departamento de Cundinamarca ha bloqueado en todas sus salidas principales. Ayer lo de la mesa, verifíquelo, porque dijeron que levantaban el paro, pero lo pusieron o unos kilómetros más adelante o más atrás, pero esa carretera seguiría bloqueada, hay que verificarlo. La salida de Bogotá al río Magdalena, la llegada desde Bogotá hasta el puerto de Buenaventura, el país paralizado y el gobierno aceptando o invitando a unos diálogos que uno no sabe en qué consisten, con qué poderes se hacen y qué poder va a tener esa reunión de diálogo, qué poder jurídico. La Constitución dice cuáles son los poderes del Congreso, eso está claro. En ninguna parte de la Constitución dice qué poderes tienen las mesas de diálogo del presidente Duque con los promotores de este horroroso esquema de revolución molecular disipada. Le recomiendo la tarde en la hora de la verdad. La presentación que hizo el chileno Alexis López es una presentación absolutamente monumental de la revolución molecular disipada. Nos dice exactamente dónde estamos y para dónde vamos. Doctor Rubén Darío Molano, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Cundinamarca, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Fernando, mil gracias a usted, a todo su equipo de trabajo y un saludo muy especial a toda su audiencia. Era Rubén Darío Molano, que estaba con nosotros en la hora de la verdad.